minería y petróleo tienen en este momento en exploración cerca de la tercera parte del territorio nacional, solamente en la parte continental. Lo que aquí ocurre es un despojo territorial, que es una época histórica y colonial. Con una debilidad institucional insuperable. ¿Y eso qué significa? Que, por ejemplo, cuando llegan estas grandes corporaciones o este tipo de empresas, encuentran una institucionalidad fácilmente corruptible. Aquí queda Pacífico Verde y alrededor quedan los resguardos indígenas. ¿Y qué hacen ellos? Yo creo que hay una negociación entre líderes, pues por plata, como dicen ellos, por debajo de la mesa. El impacto, la problemática minera no es la mina en sus alrededores. La problemática minera es todo un impacto regional, es una transformación total. Y los impactos van desde el tema ambiental, daños a cuencas hídricas, contaminación auditiva, contaminación por vertimentos. Vean, observen ustedes que ellos denominan que es un agua que viene purificada, que viene en buenas condiciones. Ningún signo vital de nada, vean, esto es puro derivado del petróleo. Acá usted no ve un renacuajo, usted no ve un zancudo, usted no ve un bocachico, un yamú, un bagre, usted no ve nada. El agua es caliente. Así, con esta nata están recubiertas todas las piedras de aquí hasta donde choca las aguas limpias del río Guayuriba con estas aguas que son, vean ustedes ese color de esta nata, que no es una nata vegetal. Esto es completamente residuos químicos que se utilizan para la supuesta, entre comillas, purificación del agua que cae al río Guayuriba, que es falso. Eso es falso. Se están entregando, por lo menos en concesión y en este tipo de contratos, zonas ambientalmente muy susceptibles. Entonces, por ejemplo, encontramos el tema de las zonas de reserva forestal, temas estratégicos como las zonas de amortiguación de los parques nacionales. El lago que teníamos en la avenida La Miranda es así cristal. Después quedó fue aquí. Esta es el agua que yo tomaba. Y de una serie de aprovechamientos que se realizan alrededor de la sísmica, como son la deforestación, como lo son también la ocupación de áreas para el tema de campamentos, como lo son el tema de la afectación de acuíferos por las mismas detonaciones cuando no se sellan como deben ser o como el manual técnico del ministerio lo define. Hasta el ruido, por ejemplo, en las comunidades indígenas causa mucho impacto porque son comunidades que todavía propenden de la caza como método de la sobrevivencia. Aquí todo esto era tierra virgen, montaña. Nosotros éramos un pueblo agrícola, ganadero. Nosotros teníamos nuestros animales, los chivos, y ahora no lo podemos tener porque ya todas esas cosas que están alrededor de nosotros son de ellos. Nosotros teníamos mucho espacio, ya hoy con la llegada de las minas pues estamos solo en esto que ve usted. Es algo que nos cogió con los calzones abajo porque no sabíamos qué era esa gran minería. Las explotaciones, las vibraciones ya lo sentimos, el ruido de las máquinas, el olor del carbón de azufre cuando llueve lo vemos, ya se ve polvillo donde cae aquí en la comunidad. Y así estará, como estarán nuestros pulmones. Mire cómo tengo aquí todo esto reventado y así están muchas casas aquí, la mayoría de todas las casas aquí están así. Si es al río Calenturita, allá no podemos pescar porque no se puede pasar porque hay seguridad. Esto es algo que nos mata lentamente. Siempre tienen el discurso de ser amigos, que los proyectos son amigos del medio ambiente y un proyecto que cause daño no es amigo. Ya se dañaron diciendo que son de ellos y no son de ellos. El único dueño es Dios, porque Dios nos lo dejó para poder sobrevivir y tener todas nuestras actividades como las comidas. Si nosotros no tenemos agua no podemos cultivar. El río para nosotros es muy sagrado, el río Ranchería, porque es el único y nace de un lugar y muere en un lugar. La llegada de las petroleras genera un cambio directo en la vida cotidiana de la región. Por ejemplo, una explosión demográfica que se resulta de precisamente este supuesto aire de bonanza. Allá todos los días bajan alrededor de 47 y 50 buses llenos de gente y de Castilla nada, ¿cierto? En la parte laboral, en la parte profesional, yo soy ingeniero de sistemas y me presenté a un cargo en el 2001. Hasta el año pasado tuve la oportunidad de trabajar, trabajé 5 meses y se acabó el cargo. En Castellano no los ocupan, ¿sabes por qué? El decir es de que se enteran de lo que están haciendo y salen a contar a la comunidad. Yo casi estaba demandando la empresa públicamente. Entonces me llegan a mí
¿Por qué no hablará eso? Que venga para acá y hablemos internamente, a solas. Entonces yo dije que no, porque no puede, porque yo soy un líder social, no un líder comunitario, sino más bien un líder social que pueda ayudar al pueblo. Comienzan también a aumentar los servicios sexuales en estos municipios, comienzan también a romperse vínculos familiares, a tener una transformación cultural, por ejemplo, muy ligada al tema de la bonanza, aumenta el consumo de licor. La región cambia tanto que los campesinos ya no quieren volver al agro y prefieren esperar su turno para trabajar en una empresa petrolera. En el tema económico se homogeniza la producción, solamente se produce petróleo, la producción agrícola decae. Castilla era un municipio agropecuario. Hoy en día usted ya no consigue un personaje para levantar una cerca. Los arroceros se acabaron. A su vez, una especulación rentista muy grande alrededor, por ejemplo, de la canasta familiar, de todos los bienes de consumo en estos municipios. Ese tipo de impactos que no se ven y no se analizan, eso queda para siempre. Las multinacionales lo que han contribuido es a un perjuicio enorme de la espiritualidad, de la cosmovisión relacionada con el agua en nuestro mundo indígena en la Sierra Nevada. En la geografía del poder hay una localización concreta donde la petrolera gana base social, gana incidencia social. Una gran expectativa se abre, pero que en el transcurso del tiempo se termina convirtiendo en frustración y comienzan a aparecer los fenómenos sociales de movilización, de protestas. La comunidad si se para y no deja hacer exploración, ellos no pueden hacerla, porque prevalece el derecho a la vida, que es un derecho fundamental, porque sin agua no hay vida. En algunas regiones nos hemos encontrado con violaciones de derechos humanos muy graves en las que están inmersas las petroleras, desplazamientos forzados por tema de tierras, y respeto a comunidades campesinas, a comunidades indígenas. El problema es que es un país que no ha reconocido, que no ha profundizado, ni mucho menos ha dicho cómo se debe administrar esa diversidad cultural en Colombia. Tenemos los médicos tradicionales, son los que se comunican a través de los espíritus con los espíritus del agua. En caso del tema de la división del río Ranchería, los mismos espíritus del agua también se pronunciaron. A medida que usted va bajando, el río Ranchería va alimentando una serie de comunidades que están a su paso. Muchas veces las comunidades, porque son comunidades campesinas o comunidades rurales de base, se sienten inferiores a los gobiernos y a este tipo de empresas. Son relaciones completamente desiguales, asimétricas desde todo punto de vista, de poder económico, de capacidad de lobby, de poder político y también de conocimientos. El departamento del Meta, por ejemplo, y el departamento de Arauca y Casanare le vienen produciendo petróleo desde los 80 al país, pero ni siquiera muchas de las comunidades de base saben en sí qué es el petróleo. Y ese tipo de limitaciones implica también una serie de consecuencias en el espacio de participación. Y estamos frente a una situación de mucho convenio, de muchos acuerdos, pero de pocas soluciones reales. En este momento está trabajando Pacific Rubiales en nuestra parcialidad. Llegó en un momento determinado sin hacer consulta previa a ninguno de las autoridades y están trabajando. La consulta previa, tal como se ha instituido por el convenio de la OIT, en Colombia ha tenido muchos problemas, sobre todo por inseguridad jurídica. El Ministerio del Interior ve la consulta como un simple trámite que hay que agotar. No se están aplicando la consulta previa como debe de ser, que es una consulta autónoma a nuestro uso y costumbre. Le pasan una responsabilidad a la comunidad cuando la comunidad no tiene por qué responder por eso. Es decir, le asignan el bloque a la empresa y le dicen a la comunidad, arregle el problema usted con la empresa porque ella ya es dueño de los derechos de ese subsuelo que hay ahí. Se ha negado el sentido de una consulta para el consentimiento previo. Si es consulta previa, ¿por qué la consulta se hace después? O sea, primero se hace la asignación del bloque petrolero y una vez la empresa tenga el derecho sobre el suelo y subsuelo para desarrollar el proyecto, entonces consultan a la comunidad. Eso choca con los territorios, establece una conflictividad muy grande y conlleva una militarización. A la comunidad debería consultársele primero si quiere que en su territorio se permita que se implemente un proyecto petrolero o no.
Hay una decisión de parte del pueblo arhuaco y después de los 4 pueblos indígenas de la Sierra Nevada, y es que no se iba a hacer consulta y que no se estaba dispuesto a negociar lo que nos dañaba a nosotros mismos, culturalmente, territorialmente y ecológicamente. ¿Cómo se puede reparar un sitio sagrado? Si lo queremos entender, entonces de pronto un pedacito, es una piedra o es algo, es mucho más complejo desde lo espiritual. Y mientras no haya ese entendimiento mutuo desde lo que los pueblos están expresando y en protección de la humanidad entera, yo creo que el tema de consulta sigue siendo un tema sin garantías. La consulta previa no debe reñir con derechos fundamentales básicos y mínimos éticos, en términos de dignidad, en términos de autonomía, en términos de responsabilidad, en términos de libertad. Y la consulta previa debería emplearse no solamente para comunidades indígenas y negritudes, sino también para territorios campesinos protegidos y de comunidades que están en resistencia. Los enfoques de responsabilidad social empresarial, a mi parecer, están más intencionados a visibilizar una imagen corporativa frente al mercado externo en materia de accionistas para los reportes de sustentabilidad que por un verdadero interés de este tipo de empresas en estas comunidades. No hay conversación con las comunidades ni con las autoridades para entregarle el informe donde dan cuenta de lo que hacen y por qué dicen que lo hacen bien, o para elaborar el informe. Diseñan unas políticas de acompañamiento a las comunidades, pero terminan siendo cosas demasiado asistencialistas. El salón para la escuela, que los recursos para la presentación del grupo de teatro para un evento nacional. Son pequeños programas que están invirtiendo, pero solamente para la empresa mantener su imagen. Que no solucionan a profundidad los problemas que hay y que vive y asume la gente en su cotidianidad. Y que obviamente no corresponden a lo que incluso la misma Agencia Nacional de Hidrocarburos define dentro de su política de responsabilidad social empresarial. Cuando uno hace cuenta, encuentra que hoy somos más pobres que hace 20 años. ¿Hasta qué punto este nuevo escenario de responsabilidad social y de informes de sostenibilidad puede ofrecer espacios para un diálogo nuevo para manejar conflictos? Nosotros como comunidad tenemos la responsabilidad de participar, de fiscalizar el proceso y meternos en todas las actividades que ellos vayan a realizar. Hay que ser sanos, hay que apoyarse en quien sabe, hay que apoyarse en quien lo puede dirigir, en organizaciones que están allí y que nos pueden dar la mano. Como Mesa Minera Energética somos un órgano de la sociedad civil en el departamento del Meta que se vincula pues precisamente para motivar esta serie de situaciones. La perforación sí profundiza las aguas, eso ya nos lo tienen dicho. ¿Qué pasa? Nosotros como municipios no podemos contratar un estudio para demostrar eso, porque eso no es competencia del municipio, sino directamente el competidor y el Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros en el municipio, nosotros hay geólogos, ellos nos están ayudando, hay ingenieros de petróleo, nos están ayudando a demostrarles el competidor. No hay un control del gobierno frente a los procesos que hacen las grandes empresas multinacionales. Ellos mismos se hacen las auditorías. Es fundamental fortalecer las herramientas de trabajo de las comunidades, no solamente para que entiendan la complejidad de la industria, sino para que se involucren en la gestión y en la planificación de ellas. Muchas veces las empresas hablan en forma de reportes de sostenibilidad, las comunidades hablan en forma de denuncia, pero no se encuentran en esos términos. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es tomar esos informes de sostenibilidad, informes de responsabilidad empresarial como referentes para confrontar si verdaderamente corresponden a la realidad, si son verdaderamente buenas prácticas, qué dicen, quiénes los elaboran, con qué metodología, cuáles son los temas, cuáles son los indicadores. Y cuando lo hagan de manera rigurosa, tendrán que poner indicadores cada vez mejores. La falta de un ordenamiento de cuenca implica que la línea base la levante la empresa. Es poco confiable alrededor, por ejemplo, de la biodiversidad de este tipo de zonas. Si nosotros no sabemos qué es lo que tenemos, probablemente no sabemos qué se puede destruir. ¿Cómo poder participar en la elaboración de esos reportes? Para que no queden unos reportes como que no los conoce nadie. Y esos son los reportes con los cuales se están mostrando la empresa. Entonces es importante conocerlos, participar de ellos y decir esto es lo que
lo que nosotros creemos que debe pasar sobre cada uno de los temas. Y donde definitivamente no se pueda hacer explotación petrolera, creo que se debe ser consciente. Por ejemplo, una zona de páramo, una zona que afecte hídricamente a una región. Podemos encontrar dentro de las leyes y dentro del ordenamiento jurídico del país herramientas para defender nuestros territorios y para defender nuestros intereses como comunidades. No puede seguir siendo el centro de interés o el centro de debate los intereses de las empresas. Si se toma el informe de regalías que hace Ecopetrol con el informe de regalías de la Pacific Rubiales, más los informes que hace Planeación Nacional y los que hace el departamento, yo creo que se tendría un insumo importantísimo para hacer un seguimiento al tema de regalías. Una petrolera firma un contrato 2 años antes, incluso 3 años antes que entra al territorio. Ese es un periodo importante donde podría planificar cada uno de los impactos, fortalecer técnicamente a la población local para que no generen ese tipo de migraciones, para que se le pueda dar empleo. Solamente esa situación solucionaría muchos problemas. Se debe entender que el petróleo en Colombia regularmente se explota en zonas de conflicto y se necesita tener un enfoque sensible al conflicto que contribuya a potenciar capacidades de paz en la región. Debemos considerar importante participar en los elementos de planificación, los planes de vía, los planes de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo, ir más allá de la industria petrolera y pensar más en el futuro de nuestros hijos, de nuestras comunidades, de nuestras montañas, de nuestros ríos y de toda nuestra biodiversidad, sobre qué le vamos a heredar a nuestros pueblos y también cómo vamos a estar construyendo soberanía desde nuestra pequeña parcela que es nuestro país. Yo creo que pues hemos hecho una exploración y estamos en camino de contribuir a que las comunidades tengan mayor capacidad de negociación y que se haga una innovación en materia de política pública.